Tenemos en la línea telefónica, acá en la línea telefónica. Ah, bien. Sí. Sí. Tenemos en la línea telefónica a el investigador del Colegio de Sonora, el señor Calvario. Ya listo. Buenos días, bienvenido a Política y Rock and Roll. Por acá estaba buscando cuál era la investigación que nos ibas a hablar, pero es en relación de algo con el trabajo jornalero en estas épocas de la pandemia, ¿no? Te damos los buenos días, antes que nada. Días. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Pues platicarles brevemente más bien la situación de los jornaleros, ¿no? De las jornaleras en general, pues muchas regiones de aquí de Sonora, que como ustedes saben, y en otros foros y en otros momentos también nos han dado la voz, pues están en una situación pre-pandemia, en una situación complicada, y pues en este contexto todavía de la pandemia, pues se agudiza, ¿no? En algunos casos concretos. Eduardo. El día 13 de mayo de la semana pasada, de este año, 13 de mayo, emitimos un comunicado de prensa justamente en este tenor, ¿no? De llamar la atención a los tres niveles de gobierno y también a los dueños de los campos agrícolas, porque pues justamente hemos identificado varias zonas así como, o situaciones pues de mejoría, ¿no? Por llamar de menos. Claro, hay que decir, Eduardo Calvario, que desde el Colegio de Sonora, desde tu trabajo como investigador social, han estado haciendo trabajo, seguimiento, incidencia en la costa de Hermosillo, en los distintos campos agrícolas, ¿no? Ya tienen como este panorama, este mapa a través del tiempo. Sí, así es. Nada más para decirlo, que el comunicado de prensa lo hicimos desde la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México, que yo pertenezco, pero que, ese por un lado del comunicado, pero sí hemos hecho bastantes actividades también en el colegio, tanto académicas como de difusión y de investigación. Ajá. Y bueno, ahorita porque justamente pues estamos en los tiempos, porque casi toda la temática y toda la agenda pues gira en torno, y obviamente tiene que ser así, en torno al COVID. Y por eso pues creo pertinente también enfatizar un poco respecto a las recomendaciones que nosotros emitimos como red nacional, y pues obviamente también dado que yo pertenezco al colegio, pues también hay, como participante y que participo en el colegio, pues una serie de cosas que nos interesaría mencionar. En algunos campos de Sonora, la respuesta de algunos campos de la costa de Hermosillo, de Pesqueira, de Caborca, de Empalme, ha sido variopinta. Los que han, digamos, respondido de manera más integral, entre comillas, porque creo que justamente también todavía falta más una implementación de medidas más integrales, pero algunos, los grandes, los que tienen comprometido la exportación de sus productos, pues obviamente por obvias razones, pues garantizar su cosecha, ¿no? Lo que intentan garantizar, y la preocupación number one es pues la cosecha, ¿no? Uh-huh. Pero en ese inter de algunas disposiciones que han desarrollado, pues por ejemplo, situaciones tan obvias aparentemente las han dado o las han, digamos, no le han puesto atención, como la traducción de los materiales y de las prácticas inductivas que a veces en algunos dan para del COVID, a medidas de sana distancia, recomendaciones que ya todos y todas sabemos, pues no son traducidas, por ejemplo, a algunas lenguas hablantes, ¿no? Sí, de pueblos nativos. Que acá en los jornaleros de la costa tenemos, pues principalmente lenguas de Oaxaca, ¿no? Sí, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, básicamente sí, Chiapas también. Oye, Eduardo, sí. Hay muchas dudas que a uno le entran, ya que se pone a reflexionar sobre el tema del trabajo jornalero, porque no es algo que hagamos en nuestra vida cotidiana, pensar en la gente del campo, esa es una triste realidad.
pero hemos leído noticias muy alarmantes de cómo viven hacinados o cómo se trasladan en transportes inseguros, pero también repletos, hacinados. ¿Cómo ha cambiado esto en el coronavirus? Porque me parece que la triste respuesta que nos darás es que no ha cambiado. Sí, pues sí, lamentablemente, ¿no? Mira, dado también que es en el territorio ancho y profundo de la realidad mexicana, pues también podemos decir que en algunas regiones y algunos gobiernos locales o estatales han hecho más, otros han hecho menos. Por ejemplo, el del Chihuahua instrumentó un manual de recomendaciones, un protocolo, un manual, ¿no? de prácticas en el centro de trabajo. Ajá. A nivel federal también se hizo uno. Las disposiciones aquí de los agroempresarios, a menos que me corrijan, yo no he visto ningún manual, protocolo que hayan incentivado o lo hayan hecho ellos. También otra cosa que no se ha puesto atención son en las localidades, digamos, de asentamiento, porque los productores de Sinaloa hicieron ellos hicieron un manual, pero muy técnico, o sea, de cantidad, porcentajes de alcohol, grado de alcohol que tienen que tener, y cada cierto tiempo lavarse las manos, cosa que está bien en el centro de trabajo, pero está ausente qué ondas con las capacidades institucionales sanitarias de las localidades asentadas. En el caso del Sonora, por ejemplo, pues está Pesqueira, está la Y, está el poblado Miguel Alemán, que en la última visita que yo realicé al poblado Miguel Alemán, pues está prácticamente, si podemos decir, de las capacidades institucionales del 1 al 10, están al 3-4%, ¿no? O al 1 o 4, pues, de esa escala. Entonces es un foco también las localidades, ahí es un foco de atención, un poco y no solamente, es importante también, obviamente, y está desatendido además también, en los espacios de comedor, de dormitorio, en los campos agrícolas, y ya ni se diga en el transporte, en la transportación, incluso ahorita están saliendo camiones de Guerrero, camiones en Oaxaca. En Oaxaca tuvimos noticias por ejemplo, de unas salidas que van a tener, sí están sanitizando, pero en Guerrero no, por ejemplo, ¿no? Los camiones. Entonces, hay muchas, digamos, acciones dentro del proceso migratorio, locales propiamente de migración, que no se están haciendo, pues muchas acciones que se pueden hacer no se están haciendo. Sí, definitivamente. Antier creo que platicábamos con un doctor especialista en el tema de COVID-19 y el tema de los traslados, el tema de salud viajera. En el caso de los migrantes, pues propiamente pues, no caben dentro de la categoría de viajera turística, pero pues son viajeros que se desplazan a sus lugares de origen de constante movimiento, de constante desplazamiento, y preguntábamos si esta clínica o este grupo asesor de COVID-19 estaba atendiendo a migrantes. Nos dijo que sí, pero más bien migrantes internacionales, pero el tema de los migrantes agrícolas de COVID-19 no se está abordando. Y en cuanto a este tema, ¿tendrás por ahí algún dato o algo que hayas capturado ahí de lo que se ha dicho las autoridades en torno a número de personas contagiadas? Nos imaginamos que obviamente por el tema histórico de la gran invisibilidad que tienen los trabajadores migrantes, pues tendremos una serie de subregistros de lo que realmente está ocurriendo por ahí en materia de salud y COVID-19. Sí, justamente ese subregistro del que te refieres hace muy complicado identificar y cuantificar si en estos flujos migratorios que también es importante, no olvidemos también de los migrantes asentados, pero de estos flujos migratorios no difícilmente incluso se cuantifica. Se llega a hacer un cálculo, ¿no? Se llega a hacer un cálculo a partir de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ingresos en Hogares, más o menos, pero digamos, para el caso del COVID, identificación
de personas que se hayan contagiado, pues es muy difícil. Solamente sabemos aquí en Sonora de los 8 que la misma Secretaría de Salud reportó hace, creo que el 5 o 6 de mayo. Sí, te escuchamos. Sí, entonces nos parece a nosotros muy importante llamar la atención a los 3 niveles, que hay todavía muchas situaciones que garantizarle los derechos. O sea, sí está bien, también es importante también un llamado es importante que la sana distancia y eso, pero no significa que se puedan violar los derechos humanos de los jornaleros, porque en pos del aislamiento, ¿no? Más me refiero a los que llegan a los campos agrícolas, que fuera de la pandemia muchas veces son aislados de manera, pero para que no se salgan, tenerlos cautivos ahí y ser objeto de distintas violaciones a los derechos humanos, pues que tampoco sea como pretexto este asunto, que efectivamente sí se tienen que tomar medidas, evidentemente, ¿no? De evitar mínimos contactos, pero hay que ser muy cuidadosos y un llamado tanto a las autoridades del campo como a las instancias competentes del Estado mexicano para que no se violen los derechos humanos, que ya de por sí muy vulnerables, ¿no? Sí, de esta población. Eduardo, y por último, siempre hablamos, y no hay que dejar de hacerlo, lo recalco, de si las autoridades están tomando las medidas necesarias, si están implementando la vigilancia y demás, pero es bien conocido que los abusos al trabajo del jornal, los abusos al trabajo del campo, se realizan por parte de empresas o empresarios muy poderosos, ligados a la clase política, ligados al dinero importante en cada estado, que no los tocan ni con el pétalo de un decreto, de un regaño, de nada. Muchas veces desde las autoridades locales la protección, porque son parte de los mismos, pero a veces también las federales, a veces también incluso las internacionales. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Aparecen, dan la cara, hablan de esto, hay un mea culpa, hay un vamos a hacer lo siguiente? No sé, porque a veces los vemos desaparecidos de la ecuación, a estos empresarios que la verdad yo considero algunos de ellos que aparecen en las páginas de sociales donando zapatitos, por ejemplo, y su riqueza haciéndola en base al abuso a los más pobres. Sí, mejor no lo podías decir, mejor yo no lo podía decir como lo acabas de mencionar. Solo que hay que hacer la aclaración, como en toda la vida, ¿verdad? En toda la vida, no es generalizado completamente, o sea, no todos, y algunos claro. Sí muestran cierto interés, que puede ser que porque les exigen, porque son normas internacionales para exportación, entonces tienen que mejorar ciertas circunstancias de sus trabajadores y que por lo tanto buscan alianzas con organizaciones civiles. Puede ser que también no sea de su, digamos, por buena gente, pero hay algunos que sí, hay otros que no, hay muchos que no. Yo pudiera decir que la mayoría no, que efectivamente pertenecen a una oligarquía regional, ¿no? Combinada con alianzas políticas de antaño, de familias, ¿no? De familias, incluso desde las primeras que en los años 40, 50 empezaron a colonizar y empezaron a la acumulación original del capital ahí en la costa de Hermosillo y en muchas regiones del país, y empezaron a acumular, ¿no? La capital. Por lo tanto, yo te diría que hay un sector, incluso algún joven puede ser que tiene interés en mejorar las condiciones de sus trabajadores, pero hay otro sector que no, y efectivamente también le ha causado mucho daño estas alianzas para, digamos, salvaguardar las condiciones de producción y de crecimiento y de acumulación del capital, ¿no? Regional. Claro, muy bien. Al mismo trabajador, pues, históricamente. Uh-huh. Sí, claro. Eduardo Calvario, te agradecemos muchísimo la charla esta mañana. Qué bueno que tengan los ojos puestos en donde más lo necesitan. Un abrazo, que espero que le estés pasando bien
en estos días difíciles. Nos comunicamos muy pronto. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. También un abrazo para todos ustedes.